Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos. Bienvenidos, Gracias. aquí están nuestros amigos Isabel y José, bienvenidos. Hola. Es un gusto otra vez de compartir con ustedes. Y acá a este lado está mi esposo, Adrián. Buenas tardes. Buenas bienvenidos. tardes. Pues bienvenidos una vez más. Antes de empezar, les quiero invitar a que compartan y a que le den like, por favor, a este programa. Compartan para que llegue a más personas el Evangelio. Para eso estamos aquí, para compartir, ¿verdad? Para compartir, denle like. Por favor. Bueno, y vamos a entrar al tema. Continuamos una vez más con guarda tu corazón de la contaminación, número 2. Y han estado muy poderosos estos temas, muy claros, muy claros. Para mí ha sido de grande bendición y de mucha revelación, ¿verdad? Porque tenemos que ser así en este tiempo, no hay que como que sea todo claro, ¿verdad? No esconder nada. Pues ahorita ya no es tiempo de esconder, sino de hablar claros con la verdad. Y es que de repente ni siquiera nos damos cuenta que contaminamos nuestro corazón, o sea, y con estas enseñanzas hemos entendido, o sea, hemos estado aprendiendo qué tan fácil es contaminarnos. Y qué tan fácil es caer. A veces yo he estado en mi teléfono y a veces salen o estoy viendo cosas que no, y inmediatamente el Espíritu Santo, hey, eso no te conviene. No, y lo quito o le paso largo. ¿Por qué? Porque estoy cuidando mi corazón, porque no quiero que se contamine mi corazón y mi mente. Y de hecho también la contaminación sabemos que viene por el oír, lo que también conversaciones que a veces nosotros podemos estar escuchando y podemos estar maldiciendo o de alguna otra manera deseando cosas que no son buenas. Entonces, esta parte que el pastor nos ha estado enseñando, ¿verdad? Y grandemente, ¿verdad? Que Dios está usando a nuestro pastor en estas enseñanzas, es de cómo mantenernos nosotros al pendiente de no contaminar nuestro corazón, de no contaminar nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, ¿verdad? Esa es la importancia ahorita de nosotros guardar nuestro corazón, porque sabemos que la segunda venida de Jesús está cerca. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que estar. Y yo no me quiero quedar. Yo tampoco. No. Sí, pues es como una continuación y afirmar y reafirmar y volver a afirmar, ¿verdad? Lo que estábamos aprendiendo la semana pasada de cómo la semana pasada era una semilla, ¿verdad? Cómo una semilla crece y crece y crece y cómo el enemigo es paciente, ¿verdad? Esperando para que esa mala semilla crezca. Así es. Y ahora pues esta semana igual estábamos viendo cómo una de las cosas más importantes, ¿verdad? Que era no permitir que sea una semilla que contamine el Evangelio, ¿verdad? Así es. O sea, el Evangelio, que es lo más grande que tenemos o que hemos entendido, que es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Que las personas no seamos salvas, y esa contaminación, o de las más importantes, es contra el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. Dice que la contaminación en el corazón, plantada en nuestro corazón, es como una idea en contra de Dios, algo que va en contra de Dios. Y ya empiezas a contaminar tu corazón y ya no quieres ni escuchar la palabra, ya no quieres venir a la iglesia. No. Y son ideas que van en contra de Dios. Así es, porque te invade la duda, o sea, te empiezan a bombardear la duda inmediatamente. Sí. ¿Será cierto? ¿Será cierto que existe Dios? Ay, a lo mejor no es cierto. Y sí nos ha pasado. Claro. O sea, nos ha pasado. ¿Por qué? Porque te vas por lo que la gente está viviendo y que no son temerosos de Dios. Y haz de cuenta que el enemigo te pone esa semilla y te ataca y te dice, mira, esa cómo anda, y tú acá cómo estás, y le estás sirviendo a Dios. Mira, ella ni va a la iglesia, y ni va a la iglesia, y anda, mira, le va mejor que tú.
y te quedas así, no, 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 inmediatamente desecharlo. Así es. Así es, sí Pues es es cierto. con la, vaya, es una estrategia, ¿verdad? Una semilla para eso, ¿verdad? Para robar la Así es. salvación, que es lo más importante que habíamos hablado, ¿verdad? Sí, Vaya, estábamos aprendiendo cómo el pecado es una de las cosas que a veces puede uno decir, no, pues un pecadillo, ¿verdad? Una mentirilla No pasa nada. o no pasa nada, Sí pasa. y vaya, son cosas del mundo, ¿verdad? Pero que te van contaminando Ujú. y que estamos entendiendo, o sea, que Dios no cambia, ¿verdad? Que Dios es Sigue siendo el mismo. es el mismo hoy y ayer y hace Y mucho será. tiempo, en los tiempos del Así diluvio, ¿verdad? es. Que era el ejemplo Que que ponían veíamos, ¿verdad? Que decía, ¿Dios era bueno en el tiempo del diluvio? Pues sí, sí era bueno en el tiempo del Sí. diluvio, ¿verdad? sí, Pero sin embargo, pues murió, ¿verdad? Pero, Solamente claro. unos cuantos fueron salvos, ¿verdad? así es. Y es lo mismo hoy. O sea, Dios no cambia, Dios La no idea es, de Dios no cambia. sí, no es como que, oh, pues Eh, ya estoy Y más Él está suavecito, ¿verdad? dispuesto a perdonarnos, pero tenemos que arrepentirnos. Me gusta mucho la historia del hijo pródigo, que es algo que compartió el pastor también. Cómo el papá, o sea, lo perdonó, estaba dispuesto a perdonarlo, aunque él se había ido, se había malgastado su dinero, pero él regresó arrepentido y el papá lo recibió con los brazos abiertos. Es de que así nosotros, o sea, si nos arrepentimos, nuestro Padre nos está esperando de verdad, con Sí. brazos abiertos. Así es, Sí. y dice también, otra de las cosas es de que Dios nos respeta. Ok, tú tomaste esa decisión, ¿por qué? Porque tenemos libre Libre albedrío, albedrío, ¿verdad? así es. Y Él nos respeta, pero igual, o sea, nos está esperando con los brazos abiertos, Así es. a que vengamos a Él con un corazón arrepentido, arrepentido. Qué de- tremendo, ¿no? Cómo, o sea, nos da ese libre albedrío y nosotros podemos elegir qué es lo que queremos. O sea, queremos ir por el camino de la maldición o queremos ir por el camino de la bendición. Sí. O Y sea, lo que Dios nos Sí. respeta, como dice Arge, o sea, respeta nuestra decisión. Él sabiendo, ¿verdad?, qué es lo que nos conviene, pero nosotros decidimos, o sea, por dónde queremos caminar. Sí. Y Vaya, se me viene a la mente como también, o sea, podemos ayudar a otros a volver a Dios, ¿verdad? Sí. Que Dios tenga misericordia de ellos, así como nos pasó a nosotros, así como Sí. me pasó a mí, ¿verdad? Que a lo mejor en un tiempo pues estaba perdido, no sabía que estaba perdido, ¿verdad? Pero las oraciones de mi esposa, de los líderes, de diferentes personas, pues te ayudan a volver en sí, ¿verdad? Así es. Y Dios a veces permite ciertas situaciones para que abras los ojos y dices, o sea, realmente estoy mal, ¿verdad? O sea, Así te como el deja hijo tocar, pródigo. te deja Sí. tocar fondo. Ya sé, Ujú. como Así que como el hijo pródigo, reacciona. ¿verdad? Sí. O sea, como que estaba ahí y de repente volvió en sí. Dice, y volvió en sí. Y dijo, pues, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay hasta los trabajadores. Sí, Dice, que tienen no mejor. carecen de pan. Sí. Y el hijo ahí estaba, ¿verdad? Sí. Y yo creo que todos nos hemos encontrado en algún momento Yo creo que sí. Creo que ahí, ¿verdad? cuando no conocemos del Evangelio, se nos hace tan normal las situaciones que vivimos. O sea, Sí. nos parece tan normal que estemos pasando por cosas, por dificultades, porque no conocemos que en la casa de nuestro Padre está lo mejor. Que La lo bendición. tenemos todo. Y el enemigo es lo que él está esperando, ¿verdad? Robar la bendición. Sí. Porque cuando él busca la manera a veces de querernos desviar o de querernos confundir, espera nada más simplemente una pequeña puertita como para quererse meter. Y es donde también puede venir la contaminación, ¿verdad? Que es como lo que compartíamos ahorita, Para ¿verdad? hacernos caer. Hacernos caer y pero ahora que ya nosotros tenemos el entendimiento y la palabra de Dios, ¿cómo la vamos a luchar? Por medio de la oración. Pasando leyendo. tiempo con Dios, Pasando. en oración, vaya que con nuestros líderes, con nuestros pastores, o sea, yo creo que es importantísimo cómo hemos estado
vaya, que Dios nos ha ido enseñando poco a poco, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que nos está ayudando, ya sea nuestra esposa, Motivando. nuestro líder, Sí. los de la Instruyendo. célula, ¿verdad? Así es. Que a veces nos como que el enemigo nos quiere engañar, ¿verdad? Pero siempre estamos ahí todos para ayudarnos unos a otros y ver que... Para levantarnos unos Darnos a una otros. palabra de Sí, fe. porque el enemigo nos quiere sacar del propósito, nos quiere robar las Sí, bendiciones. nos quiere robar las bendiciones. Como yo pasé por algo y dejé que se me hiciera una montaña, que se me hiciera una montaña. Y pues, era en contra de mi esposo. Pero yo pedí... engaño. Ajá, fue un engaño del enemigo. enemigo. Y yo pedí dirección y me abrió los ojos y le dije, perdóname porque permití eso. Y haz de cuenta que yo estaba orando por algo, así se abrieron las puertas. O sea, se abrieron las puertas para que se hiciera eso por lo que yo estaba orando hace mucho tiempo. Amén. Pero ese era un engaño del enemigo. Por una quiere- semilla. Ajá, por una semilla que yo permití que entrara. entrara a mi corazón en contra de él y que fue creciendo y que fue creciendo y yo no sabía. O sea, yo no sabía. Sí, Y ¿no? ahí Y a está. veces, gracias a Dios que tenemos pues los líderes, ¿verdad? Los pastores Nuestros que nos ayudan a pastores, entender ajá. cosas conforme vamos creciendo, ¿verdad? Sí. Porque es Así parte, es. creo yo, Que es nos parte del ayudan a crecimiento. entender. Y Sí. que estamos en una iglesia donde están al pendiente de cada quien, ¿verdad? Así es. Y Ese pues es- nosotros igual estamos al pendiente de los que están, que es. Dios nos pone a cuidar a otras personas y Eso, pues estar al sí. pendiente Así de es. eso. ¿verdad? Realmente que buscar de Dios, pero no hacerlo sola, eso creo que nos ayuda muchísimo. Es algo que me encanta a mí de esta iglesia. O sea, llegas y te das cuenta que ya no estás solo. Como decían, pasamos por cosas, pero tenemos a nuestros líderes, nuestros pastores. Así es. Y porque creo que el enemigo, más que nada, lanza esa semilla de engaño, de contaminación, más que nada creo que con las parejas, porque quiere empezar por ahí, porque destruyendo el matrimonio, seguro destruye los hijos. Y es como decía ahorita el pastor, o sea, hay muchos cristianos viviendo así, que no podemos vivir las bendiciones. ¿Por qué? Porque permitimos la contaminación y no nos damos cuenta o no buscamos ayuda. Así es. Yes. Y o sea, ¿cómo vamos a saber que lo necesitamos? ¿Verdad? Ah. Era como decía ahorita, cosa, hay muchos cristianos que, mire, ¿y por qué yo estoy así? ¿Y por qué los demás sí salen? ¿Por qué? Porque has permitido contaminación. la contaminación. Haz de cuenta que siento yo que es como de repente sí estás buscando, pero lo estás buscando a medias. A medias. O vas caminando, pero vas como que con una venda en los ojos porque estás permitiendo tanta contaminación que ya ni te deja ver con claridad. Ya sientes como que el humo en la mente, en el cerebro, que ya no te deja pensar con Sí. claridad. Y el, y el enemigo es tan sutil que o sea, te puede engañar muy fácil, ¿verdad? Claro. La semana pasada escuchábamos cómo Jesucristo reprendió a Satanás a través de su discípulo de Pedro. Cómo a veces un pensamiento, si no, puede ser que es del enemigo, ¿verdad? Un pensamiento así. Entonces tenemos que estar siempre bien alertas. Y pues estarnos cuidando, ¿verdad? Unos a Y otros. sí, porque lo que entendíamos hoy era, o sea, la importancia de cuidar, o sea, la salvación, de cuidar el evangelio, ¿verdad? Que les decía yo a los muchachos de la célula, o sea, lo importante que es de lo que estamos viviendo ahorita, o sea, de donde Dios nos sacó, ¿verdad? Claro. Así O sea, es. donde estábamos. Le decía yo, o sea, ustedes, dijo, al menos yo, pues yo merecía quizás algo, ¿verdad? Como la Biblia dice, ¿verdad? O sea, merecíamos la muerte, merecíamos, o sea, y Jesucristo vino a sacarnos de ahí. sacarnos de ahí. Y a pagar el precio por Sí. nosotros. Ajá, o sea, si te pones a leer la Biblia, o sea, Señor, gracias porque no has venido a exterminarnos. Sí. O sea, Valorar, Es lo que merecemos. valorar lo que Jesús hizo por Sí. nosotros en la cruz. Porque- Exacto. ¿Saben qué es la urgencia de vivir el evangelio? No solamente escucharlo, pero hacerlo. O sea, vivir el evangelio.
Vivir en propósito. Claro, Así vivir en es. propósito, porque de qué sirve, ¿verdad? Que digas, oh, pues sí, yo voy a la iglesia, yo escucho, pero estás viviendo el evangelio, Sí. o sea, estás haciendo, ¿cómo se dice? Siguiendo Sus las estatutos. instrucciones Las de Dios, instrucciones. y es porque es como, es decir, hay que vivirlo. Si no lo estás haciendo, empezar ya. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Como Sí. decía Argen, no me quiero quedar. Sí, yo recuerdo en un tiempo, en un tiempo en mi caminar, ¿verdad? Que me distraje un poco y andaba así como que... Entre azul y buenas noches. sí, como que ando haciendo mis asuntos, ¿verdad? Voy a la iglesia, pero soy cristiano, pero yo estoy en mis asuntos. Pero no dejo lo mío. Sí, entonces haz de cuenta que te sientes, ¿verdad? Como la palabra dice, ¿verdad? El que no da fruto se seca. Ajá. Y yo, gracias a Dios, ¿verdad? Que mi esposa y mis líderes me ayudaron, ¿verdad? Pero Gracias. vuelve otra vez ese nuevo amor, esa emoción, Ese gozo. ese gozo, ¿verdad? Y cuando te recuerdas de la salvación, te recuerdas, ya recordé, ¿verdad? Ya recordé de dónde vengo, de dónde Dios me sacó. Y dices tú, ya, o sea, no puedo descuidar esa salvación. Y pareciera que no, Adrián. A veces yo les comentaba también el jueves a los chicos de la célula, le digo, cuando tú tienes ya la semilla sembrada y por alguna razón te empiezas a alejar, irte para atrás, digo, pareciera que no, pero siempre, si no es por medio de vamos a decir, de un versículo que te sale o de la Biblia, o que a veces por ahí en letreros en la carretera ya empezaron a poner como un versículo en los letreros entonces es como, ok, creo que me está hablando Dios. O sea, yo siento de esa manera que Dios te recuerda de una manera u otra ¿Quién eres? quién eres y te dice Dios, ¿recuerdas que me conociste? Necesitas volver. ¿Necesitas volver? Y se empieza a sentir uno vacío, o sea, sí empiezas a sentirte vacío, como que ya no le estás echando, vamos a decir, verdad, el aceite, porque tenemos que tener nuestro aceite y estar preparados, sino que se va tirando y te vas sintiendo vacío, o sea, porque a mí en un tiempo me pasó así. Sin gozo, ya nomás vienes por cumplir. Sí. O sea, no. Sí. O no entendemos, o sea, no entendemos bien por la misma, a veces contaminación, ¿verdad? Que el pastor hablaba de la contaminación, pues en las redes sociales, en otras partes y así va. Y yo me acuerdo que una vez el pastor, igual él me dijo, dice, a veces nosotros como que vamos en la vida así como que en una motocicleta, ¿verdad? Sí. Y vas recogiendo cosas a través de la vida y luego de repente llegas y te encuentras a Jesús. Y también quieres agarrar a Jesús así, vente Jesús, vámonos. Y quieres seguir con tu vida y ahí con Jesús en un lado, ¿verdad? O Pero no atrás. soltar lo tuyo. Sí, entonces ahí no es así. O sea, el pastor una vez me dijo, a lo mejor ni se acuerda, pero hace muchos años me dijo, no, o sea, cuando te encuentres con Jesús, ahí tienes que darle el control de tu Primero. vida al Señor, ¿verdad? Que Él maneje tu vida. Así es que es eso, cuando decidimos y decimos, ¿verdad? Queremos seguir a Jesús, queremos hacer su propósito, es eso, soltar lo tuyo y ahora hacer lo que Dios... Así es. Pero fíjate cómo la semilla crece, fíjate, porque eso me lo dijo el pastor Ará hace años, ¿verdad? Y fue una semilla. Entonces, tiempo después fue creciendo y se fue creciendo y dio fruto. Es algo que no se me ha olvidado, que sé que fue una de las cosas que me ayudó a retomar y decir, camino. Señor, pues toma tú el control de mi vida, ¿verdad? Así es. En- Mire, ¿vale, Mateo? bueno, lea. Sí. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, tremendo. Está tremendo Wow. eso. Sí, de repente es como que despiertas, ¿no? Sí, no es solo de no. decir, sino hacerlo. Hacerlo. O Es sea, que hacer decía, la no voluntad solamente, de Dios. Hacer. no solamente escuchar la palabra,
no solamente escuchar el Evangelio, sino Hacerlo Tenemos que y guardar la palabra en nuestro corazón, Así es. sacar todo lo malo, ser vaciarnos. hacedores Y de la palabra sí, de Dios. y dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Yo me imagino, no, que puedes llegar, Señor, pero pues que no, yo iba a la iglesia, no que yo oraba por los Yo discípulos, o no, pedía, pero es de que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Dice hacedores de maldad. hacedores de maldad. O sea, está tremendo eso, ¿verdad? O sea, dices tú, bueno, pues puedes, inclusive puedes ver a alguien, dice, no, mira, él saca demonios y hace esto y hace el otro y profetiza, pero están no, enfermos. sí, están enfermos y todo, pero dice, o sea, tenemos que saber cuál es quizás el evangelio correcto, ¿no? Así es. Y eso vaya, que tengamos una idea clara de lo de que lo es que el es el evangelio. Evangelio. O Así sea, y yo es. creo que todos nos hemos equivocado, a veces pensando o haciendo cosas o asumiendo, ¿verdad? Que no, pues está bien, así lo puedo hacer, al cabo veo a la iglesia y esto, hago lo otro y hago aquello y pues no es así, ¿verdad? Dios no lo ve así, ¿verdad? No. Jesucristo no lo ve así. Y no es que no caigamos, o sea, eh, la tentación va a estar ahí. Para que Siempre. pequemos, siempre va a estar la tentación. O sea, yo pienso que es al momento que despertamos cada mañana, ya tenemos la tentación ante nuestros ojos. Y vamos a caer. Claro. Vamos Lo a importante caer. es no quedarnos Ándale, ahí. lo importante es no quedarte y como decir, hombre, es normal. Es normal. No pasa nada, oiga. Sí, porque Sí tenemos que- como esa parte que estábamos leyendo, ¿verdad? Que dice hacedores de maldad. O sea, como decía el pastor, o sea, es importante tener claro, o sea, que no nos dé miedo, ¿verdad? No infligir miedo. No. O sea, no tener temor acerca de eso, porque o sea, en realidad esas cosas, dice, estas cosas los seguirán, ¿verdad? Pasarán, Todos sí. aquellos, o sea, es parte de, pero Sí, no es claro, todo. No es todo. O sea, Sí es es. parte de, y una de las cosas que decía es no infligir miedo, o sea, no es para tener miedo, sino es para poder tener claro todo eso, ¿verdad? Porque el miedo nos aleja de Dios y no viene de Él. No, el temor No, no viene de El temor Dios. viene de Dios. Saben que bueno, hay personas que piensan que porque venimos a la iglesia, porque seguimos a Cristo, porque dicen son cristianos y piensan, o sea, no podemos por ningún segundo desviarnos un O poquito, equivocarnos, porque cállate, Nos y linchan. eso que es cristiano y míralo, pero lo que pasa es de que no porque somos cristianos no somos tentados por el enemigo. Claro, yo pienso que hasta más, porque obviamente quiere sacarnos del propósito, pero como decíamos, lo importante es no quedarnos ahí, o sea, si caemos, no quedarnos ahí, pero levantarnos. Dice en Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios, ¿verdad? es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Porque Dios. yo creo que igual a todos nos ha pasado de que a veces nos equivocamos o tomamos una mala decisión o nos Yes. dejamos llevar por algo y dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo creo que en los tiempos de nuestro crecimiento, pues entendimos, hijo, la regué y nos pasábamos un tiempo por ahí que no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Sí. Pero ahora, gracias a Dios, pues sabemos que si por alguna razón, ¿verdad?, caemos o nos equivocamos, pues Tenemos abogado. inmediatamente, ¿verdad? Nos Ven- arrepentimos. venir al Sí, Es lo arrepentimiento. importante, arrepentirse. Arrepentirse. Y otra cosa, pienso yo, no de que pongamos en nuestra mente, vamos a pecar, al cabo, pues, ¿verdad? Dios nos va a Al cabo, perdonar. no O sea, tener no ese es esa pensamiento. mentalidad. No. Es de que, pues, podemos caer, claro, Sí. pero lo importante es arrepentirnos y saber que Dios nos va a Se perdonar. me viene a la mente como de las cosas como grandes, ¿verdad? Como el rey David, que pecó, o sea, un pecado que dices tú, híjole, no, está Así es. tremendo, ¿verdad? Pero sin embargo Dios lo perdonó, Dios ¿verdad? lo Dijo, perdonó. dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, ¿verdad? Así es. Y podemos ver que el Padre está listo para perdonar
si nosotros estamos arrepentidos. ¿verdad? Arrepentidos. Verdaderamente. de corazón. Y no volver a caer en Así el pecado, es, como no. cuando Jesús le dijo a la mujer que iban a linchar por pecadora, le dijo, ve y no peques más. Entonces yo creo que así, bueno, ok, caímos en la tentación o X cosa, pero es de que, ok, Dios nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero no pequemos más. Así De es. no volver a No hacerlo. volver a hacerlo. Caer, Así es. no volver a Y la- caer. porque, sí, porque o sea, hay una parte en Romanos, ¿verdad? Que dice, dice, porque somos bajo la gracia, ¿verdad? Dice que pues Yes. entonces pecaremos porque pues estamos bajo la gracia, ¿verdad? Ujú. Dice, no, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entraba uno de los puntos importantes, ¿verdad? Que era Sí. cuidar la salvación, ¿verdad? El sacrificio de Jesús. Claro. Que tener eso bien claro, ¿verdad? Así es. Cuando mi vida empezó a cambiar, me recuerdo que la relación de nosotros empezó a ser mejor, ¿verdad? Cuando eso se empezó a hacer más rema en mí. A veces a lo mejor no entendemos como el amor a tu pareja, a tu amigo, a tu prójimo, cómo entenderlo, ¿verdad? Sino cuando ya empiezas a experimentar la misericordia y la gracia de Dios, siendo como nosotros éramos, entonces es cuando empiezas a entender, ¿verdad? Y empiezas a dar lo mismo, Claro. a extender lo mismo, a ofrecer Claro. lo mismo. Y saben que es que, por ejemplo, cuando no conocemos, es mucho la diferencia cuando no conoces a cuando ya conoces. Por ejemplo, cuando nosotros no conocíamos, era como tan normal, cuando nosotros nos conocimos y decidimos vivir juntos, era como algo tan normal vivir en unión libre, o sea, no estábamos, sí. era algo bien normal. Y nosotros lo veíamos como, pues, ¿para qué casarnos? O sea, Nosotros también. ya estamos juntos, tenemos hijas. Es mi esposo ya. Diría la India María, tú me quieres, yo te quiero. ¿Cuál es el problema? Así pensábamos, o sea, Sí. porque era como que la idea del mundo y era tan normal en nosotros. Pero cuando conocimos a Cristo, ya era como que, pues ya no es tan Ya, normal, o sea, no. ya no era como que... Como que ya incomodaba. Ya incomodaba. Eso le pasó a él, ¿verdad? Sí. Cuando empezó a leer, estamos en pecado. Ajá. Sí. Estamos Sí. bien. ¿Entiendes que No. vives? Sí, sí, o sea, y es como a mí me gusta como, en Romanos dice que la ley fue puesta para darnos cuenta, ¿verdad? Entonces fue puesta la ley y luego la gracia, ¿verdad? Así es. Entonces es cuando te das cuenta y dices, estoy mal, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos La saca gracia ahí. de Dios. Y Así decía es. alguien, pero ¿cómo es eso? Le digo, mira, vamos a poner un ejemplo. Si tú andas en un tráfico, vas aquí en la calle, ¿verdad? Y pues tú vas derecho y está una calle que cruza y tú sigues derecho y no te paras. Porque no hay ningún señalamiento. Ujú. Pero de repente van y te ponen un alto ahí, con rojo así, ¿verdad? Te Sí. ponen alto. Entonces la ley ya dice que te pares. Ujú. Y ya te das cuenta y dices, ok. Entonces ya pusieron la ley para que yo me pare, ¿verdad? Ujú. O sea, es como la ley no existía, sino Dios puso la ley, ¿verdad? Después nos puso la gracia. Y igual así nosotros, o sea, en el mundo, pues tú ves las calles llenas de señalamientos, de semáforos y todo. Todos están puestos ahí Sí, para, las leyes. para seguir todas Ajá, esas para cosas, que ¿verdad? respeten la ley. Para que respetar la ley, ¿verdad? Ujú. Y ya de cuenta que así, vaya, como puesto más o menos de una forma práctica o entendible, ¿verdad? O sea, Dios Sí. puso todos sus estatutos, sus leyes, que le amáramos, que nos amáramos unos a otros, o sea, todas las Con varios cosas respetos. Ajá. pues son para seguirlas, ¿verdad? Sí, y pues para ir caminando como en un orden, como, ¿verdad? Como dice Adrián, de las leyes. O sea, si no hubiera tantos señalamientos, tantas leyes, o sea, ¿cómo anduviera la gente con los vehículos? O sea, habiendo leyes, Ya andan sé. como andan. Entonces, yo me imagino anduviéramos todos como, siento yo, antes de conocer a Cristo y ahora lo reconozco, en aquel entonces no lo veía, pero hoy lo veo, andábamos como gallinas descabezadas, o sea, sin saber qué rumbo tomar, Qué feo. de verdad. Qué feo. Y era, yo creo que de la forma en la que estábamos viviendo, y de verdad que no veíamos como que, no, o sea, no veíamos como sentido para casarnos. ¿Para qué?
¿Para qué? Y todo el mundo así vive casi ya, decía yo. No necesitamos eso. ¿No? Sí, Sí, y ahora vemos que, pues, perdón, ahora vemos que, o sea, tenemos que tener ese orden, así como Dios nos lo pone en sus mandamientos y ser obedientes, Como ¿verdad? dice Adrián, seguir Sí, las seguir leyes las de leyes, Dios. porque es como son señalamientos y cada parte de la Biblia es como, o sea, tiene sus señalamientos para el ser humano, para cómo amarlo, cómo seguir sus estatutos, instrucciones, ¿verdad? Sí, oye, y luego dice, se me viene a la mente ahorita, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ya te pusieron la ley ahí, ya está el alto puesto Ajá. ahí, ¿verdad? No lo pases. Y tú no lo ves, y de repente te lo pasas. Ay, me lo pasé. Y te pasas el alto y te para un policía. Así Y luego es. dices al policía, la verdad no lo vi, discúlpeme, no lo vi, perdóneme, ¿verdad? O sea, y el policía, yo creo que tienen cierto discernimiento, ¿verdad? Dice el policía, no, pues te equivocaste, ¿verdad? Está bien, te voy a dar un warning, ten más cuidado para la próxima. Es. Pero tú puedes pasar un alto, dices tú, un alto, wow, te lo pasas así con toda alevosía y ventaja. Con toda la confianza del Sí, mundo. y el policía te va a parar. Y tú le Así. dices, no me fijé. No, aquí te das tu multa, te va a dar tu Así multa y es. la pagas. Es que yo creo que es eso, o sea, por ejemplo, aunque no Entonces- estuviera un policía, tienes que saber que tienes que parar, o sea, porque Sí. estás obedeciendo la ley. Sí. Y es ¿verdad? como decía ahorita, por ejemplo, esa comparativa que te decía, esto lo hago para que no pequéis. Dice, pero si alguno Pecara. te equivocas, abogado tenemos con el Padre. Así es. Así Entonces, es. haz de cuenta que vamos a tener misericordia y Jesucristo está constantemente ahí porque si nos equivocamos, ¿verdad? Ujú. Así es. Sí, bastante. Si caemos en eso. Sí, el que o sí, aboga. todos los Así es. días, o sea, Caemos nos en, vamos sea, a la resbalar. sí, porque la tentación está ahí. Y es para todo, o sea, No por somos ejemplo, perfectos. la tentación en las mañanas está la tentación de que, ay, me despierto a orar o sigo dormida otros 5 minutos. Esa es una tentación bien grande, o sea, que el enemigo te quiere mantener dormida para que no busques del Señor. Sí. Bueno, sí, en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Tremendo, Sí. sí. En el 10, el 10 Sí, del 12 12 al al 13. 13, Ajá. dice, ahora pues Israel, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames. Dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, dice, y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Wow, Wow. tremendo. O sea, ahí no nada más lo hacemos por amor, sino aparte de eso hay una recompensa, ¿verdad? Es como una fórmula, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, dices tú una ecuación, ¿cómo llego aquí? Mira, pues aquí está la ecuación. Y, no- Así es. o sea, ni más claro, o sea, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente amar a Dios, andar en su camino, amarlo y servirlo con todo el corazón. Así es. Esa, Así es. Y es de que- ese, digo, gracias a Dios se nos ha ido haciendo más fácil, ¿verdad? Porque nos hemos ido enseñando a amar a Dios, ¿verdad? O sea, Así le es. amamos porque Él nos amó primero, porque Él amó. porque experimentamos esa misericordia. Y entre más tiempo pasas, que le decía a mi hijo, ¿verdad, Adrián? Le digo, ¿cómo te enamoras de alguien? Wow. ¿Cómo mantenemos nosotros nuestro amor? ¿Cómo hacemos eso? O sea, pasando tiempo juntos, ¿verdad? Nos conocemos, nos amamos. Yo hago cosas por ella sin ella hace cosas por mí. O sea, es como estamos cultivando ese amor. Así es. Dios está listo para amarnos. Sí. Así O sea, es. y nosotros al Nos irlo está buscando, esperando. vamos conociendo a Dios y vamos experimentando su amor, ¿verdad? Conforme vamos en el camino, el Señor nos va guiando, instruyendo, nos va instruyendo. enseñando y nos va enseñando a hacer esto, o sea, nos va enseñando a amarlo más, nos va enseñando a ir por el camino correcto y nos va enseñando a servirlo, porque de repente no entendemos que servir a Dios es servir a las personas. Y, por ejemplo,
¿verdad? O sea, gloria a Dios, aquí todos tenemos una célula, estamos sirviendo a Dios, estamos cuidando a estas personas, pero estamos sirviendo a Dios. Sí. Así Entonces, conforme vamos caminando, el Señor nos va enseñando. El tiempo va, pero súper rápido. Ya. Ya pasó Wow. rápido. Dice en Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto es amor real, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Vaya, como te digo, o sea, hay una salvación, una vida, y no la podemos desperdiciar, ¿verdad? No, Y tenemos esa es que la motivación cuidarla. para todos, para los discípulos, para Sí. nuestros hijos, para los que nos escuchan, ¿verdad? Así es. Que solamente hay esta vida, ¿verdad? Ujú. Así, Y, pues, se va bien rápido. Bien O sea, rápido. sí, aprovechar y valorar la salvación que tenemos a través del sacrificio de Jesús, porque ni siquiera nosotros, o sea, ni siquiera nosotros, no es como que Dios dijo, van a ser salvos, pero ustedes tienen que ser crucificados. no, O sea, dio a su único hijo Dios. por nosotros. Y, y entonces buscábamos decir, ¿cómo hacer eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo cuidamos esa salvación o qué hacemos, ¿verdad? Y nos invitaba el pastor del Proverbios 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. así es. Con misericordia Y Y verdad. y verdad Verdad. se corrige el pecado. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y eso es, haz de cuenta que se nos hace rema, ¿verdad? Que a veces nosotros podemos decir, no, con mano dura. No, con misericordia con misericordia y verdad. Y ¿verdad? verdad. Así Dios es. nos ha, cuánta paciencia nos ha Wow. tenido Dios, ¿verdad? En ir corrigiendo, Todo. ¿verdad? Ajá. Pues, Ya se nos sorry, acabó el tiempo. ya se nos Pudiéramos acabó el seguir y tiempo. seguir, ¿no? tremendo No el hayamos tema. primero que decirme. Sí. Bueno, pues, pastor, Sí. ¿quieres tú decir tu palabra, Sí, Rema? sí, pues bueno, vamos a... Bueno, para mí, digo, hablando de una palabra rema esta tarde, es misericordia, ¿verdad? Que eso es lo que me ha mantenido a mí, y verdad. Y me ha ido transformando, ¿verdad? Poco a poco, ir apartándome del mal, ¿verdad? Cada vez más, ir experimentando esas bendiciones, ¿verdad? De las que Dios salva, esa prosperidad de la que Dios Así es. habla, haciendo eso, ¿verdad? Así es, amén. Bueno, yo les comparto, bueno, en esta parte mi palabra rema es que no dejemos contaminar nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, que nos mantengamos nosotros en la comunión con Dios, que nos mantengamos nosotros al pendiente de cuando el enemigo quiere venir a sembrar una palabra de mentira, o de engaño, de cualquier o sea, cualquier palabra que venga en contra de Dios, átale y repréndela en el nombre de Jesús y que aprendamos a escuchar verdaderamente la voz de Dios. Bueno, para mí fue de cómo Dios nos ama tanto, que aunque hayamos caído, simplemente con nosotros entender del arrepentimiento, cómo Dios nos va a recibir con tanto amor y con brazos abiertos y dispuesto a perdonarnos, dispuestos a ayudarnos a seguir avanzando. Entonces, es de que, o sea, ¿qué más? Dios nos ama tanto, 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 como decía, que dio a su único hijo por nosotros. Así es. Entonces, ya que nosotros, ¿qué más podemos pedirle al Señor si nos dio la salvación a través de su hijo? Así es, y para mí, si te has desviado o si no hayas cómo regresar como ese hijo pródigo, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Aquí en nuestra iglesia te estamos esperando también. Así es. Nadie es. te va a juzgar, nadie te va a preguntar por qué te fuiste. Al contrario, nos va a dar muchísimo gusto volver a verte. Que regresen. Y más al Señor que regreses. Aquí estamos para ayudarlos. Amén. Y igual, o sea, no dejes, no permitas que el enemigo te siga contaminando, que te siga poniendo pensamientos de que tú que no puedes ir o que ya no para que vayas. No, ven, regresa y aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos. Así es. Y Isabelita nos va a
acompañar en la oración. Sí. Bueno, si tú aún no has recibido a Cristo como tu único Salvador, este es el tiempo, ya no pierdan más tiempo, este es el momento porque Cristo viene pronto. Cierra tus ojos y haz esta oración con nosotros. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Hoy, Jesús, hoy en este día, decido morir a mi vida. Hoy decido empezar una vida nueva. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón, que vengas a vivir a mi vida hoy. Hoy te pido, Jesús, que tú guíes mi vida, tú guíes mis pensamientos. Bienvenido eres, Jesús, a mi corazón. Te doy gracias, Jesús. Gracias por la salvación que hoy me das. Y te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida, donde no se borre jamás. Gracias por esta oportunidad que me das de poder pedirte que estés en mi vida, que hoy mi vida tome un rumbo diferente, que sea una vida de bendición. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, por cada bendición, Padre, de cada día. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, nos vemos y compartan. Y si no like. tienen una célula y quieren acudir, ahí escríbanos y alguien se va a poner en contacto con ustedes. Denle Así es. like. Hasta luego. Hasta luego.